Bienvenidos al análisis sobre la esperada cartelera de Canelo Álvarez versus William Skull, el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita. No solo se trata de una pelea por el título indiscutido de peso supermediano, sino de una noche cargada de acción con peleas clave en distintas divisiones. Vamos a desglosar cada enfrentamiento para esta velada imperdible. Canelo Álvarez, 62 victorias, 2 derrotas, 2 empates, 39 knockouts. Versus William Skull, 23 victorias, 0 derrotas, 9 knockouts. Canelo Álvarez llega a esta pelea buscando consolidarse como bicampeón indiscutido en las 168 libras. Ha dominado la categoría y su experiencia en escenarios de alto nivel es incuestionable. Enfrente tendrá al invicto cubano William Skull, quien tomó el título de la FIB tras vencer a Vladimir Shishkin. La fortaleza de Canelo radica en su defensa elusiva, su capacidad de cortar el ring, su golpeo al cuerpo y sus contragolpes. Sin embargo, ha mostrado dificultades contra boxeadores elusivos que lo obligan a perseguirle. William se destaca por su movilidad, buena técnica y defensa, pero su falta de pegada y su inexperiencia ante escenarios grandes podría ser un problema ante un rival tan experimentado como Canelo. Canelo buscará acortar la distancia y conectar golpes de poder, mientras que Skull deberá moverse y evitar los intercambios. Todo parece estar planeado para que Saúl recupere el título FIB y así poder pelear en septiembre contra Crawford por el título indiscutido de los supermedianos. Jaime Munguía, 44 victorias, 2 derrotas, 35 knockouts. Versus Bruno Suraz, 26 victorias, 0 derrotas, 2 empates, 5 knockouts. Revancha en peso supermediano. Munguía enfrenta una revancha crucial después de su sorpresiva derrota ante Surace, quien lo noqueó en diciembre pasado. Esta es una pelea crucial para el mexicano si quiere mantenerse en la élite de la división. Las cualidades de Munguía son poder de golpeo, gran volumen de golpes y resistencia. Su debilidad sigue siendo su defensa, que le costó la derrota en la primera pelea. Surace tiene precisión y técnica, pero sin gran pegada. Su estrategia dependerá de su movilidad y defensa. Munguía necesita evitar ser sorprendido nuevamente y trabajar su defensa para no quedar expuesto a los contragolpes del francés. Martin Bakole, 21 victorias, 2 derrotas, 16 knockouts. Versus Efe Ajagba, 20 victorias, 1 derrota, 14 knockouts. Peso pesado. Un duelo explosivo entre dos noqueadores naturales. Bakole viene de una dura derrota ante Joseph Parker, mientras que Ajagba está en racha con 5 victorias seguidas. Bakole tiene más volumen de golpeo y experiencia, pero Ajagba posee una pegada brutal y ha mejorado su técnica en los últimos años. Esta pelea no tiene garantía de llegar a los 12 asaltos. Badou Jack, 28 victorias, 3 derrotas, 3 empates, 17 knockouts. Versus Ryan Rositsky, 20 victorias, 1 derrota, 1 empate, 19 knockouts. Título crucero del CMB. Jack, un veterano con un currículo de grandes peleas, regresa tras 2 años para defender su título ante Rositsky, quien tiene un porcentaje de knockouts impresionante, 19 de 20. Jack tiene ventaja en experiencia y técnica, mientras que Rositsky depende de su pegada. Si la pelea llega a los asaltos finales, la resistencia de Rositsky podría ser un problema. Marco Verde versus Michel Polina, debut del medallista de plata olímpico. El mexicano Marco Verde, medallista de plata en París 2024, hará su debut en el profesionalismo con gran expectativa. Polina, su rival, es un boxeador con más experiencia en el boxeo de paga, aunque con un récord modesto: 4 victorias, 5 derrotas, 3 empates, 2 knockouts. Verde tiene una gran base amateur y un boxeo muy pulido. Su reto será adaptarse al ritmo y la dinámica del profesionalismo. Brian León, invicto con 6 victorias, 6 knockouts, versus Aaron Guerrero, 11 victorias, 3 derrotas, 1 empate, 7 knockouts, peso semipesado. León, un prospecto cubano manejado por Eddie Reynoso, buscará continuar su racha de knockouts.
Guerrero es un rival experimentado que podría ser su prueba más difícil hasta ahora. Esta cartelera no es de las mejores del año, pero tiene peleas intrigantes en varias divisiones. Canelo buscará consolidarse como bicampeón indiscutido. Munguía se juega su futuro en una revancha crucial. Y el debut de Marco Verde marca el inicio de una nueva promesa para el boxeo mexicano. El 3 de mayo promete ser una noche llena de emociones y sorpresas. Déjame en la caja de comentarios tus pronósticos de cada combate. No olvides suscribirte para más análisis y contenido exclusivo de boxeo.